Este nuevo tema, que es pasivo corriente, realmente está englobado en toda una norma que es bastante extensa. Eh, la norma es la NIF 9. La norma de instrumentos financieros es relativamente nueva. eh, es parte de un conjunto bastante novedoso de normas que vino eh, a estructurar un poco más los registros de las empresas, producto, por ejemplo, de la crisis que se sufrió, de la crisis financiera que se sufrió en el año 2009-2010, ¿verdad? La burbuja que hubo en aquel entonces, y producto de esas regulaciones que se dieron a nivel internacional, son comunes, eh, las normas contables fueron un poco más rigurosas. Y entonces ustedes verán que la NIF 9 no es una norma particularmente pequeña, es sumamente extensa, es de las más largas que hay. Actualmente tiene 111 páginas, que es la que le subí a mediación virtual, y aún así está incompleta. La NIF 9 es parte de este conjunto de 4 normas, la NIC 32, la NIC 39, que son las que estaban antes de 1999 y que pues, tuvieron ajustes hasta que ya comenzaron a generarse estas NIF, la NIF 7 y la NIF 9. Específicamente la NIF 9, la que nos dice cuál es el tratamiento de los instrumentos financieros. Y en instrumentos financieros vamos a considerar diferentes cosas, tanto activos como pasivos. Por eso es que es tan extensa. Eh, Ustedes lo vieron un poco en contabilidad básica, bueno, algunos, no sé, creo que en el curso se está implementando un poco diferente en los últimos años, eh, pero en instrumentos financieros vamos a considerar a nivel de activos lo que son las inversiones que realizan las empresas y a nivel de pasivos principalmente el pasivo tanto de corto como a largo plazo representado por eh, aquí no está, perdón, ven, por cuentas o documentos por pagar. Y la gran diferencia que ha llegado a tener la NIF 9 en ese aspecto es que no se trata del registro tradicional que teníamos de los pasivos, sino que va más allá. Nos solicita hacer análisis estadístico de los instrumentos financieros, considerar el comportamiento que han tenido en el pasado y considerarles una proyección al futuro. Entonces, verdaderamente en este tipo de norma se convirtió a una norma de información financiera, no es algo meramente contable, sino es algo más complejo que ocupa de un profesional que tenga conocimientos no solo contables, sino también de finanzas y también de estadística para poder hacer la proyección que se requiere sobre los instrumentos financieros. Pero entonces aquí a tintes generales, eh, la norma que nos va a regir es la NIF 9, la cual habla, eh, por lo menos para el tema que nos atañe ahorita, sobre cuentas y documentos por pagar. Sí es importante que se lean toda la NIF 9 porque vean que para el último parcial tendríamos pasivo corriente, que es el que vamos a comenzar hoy, y activo no corriente, que son las inversiones. Entonces vamos a ver prácticamente toda la NIF 9. Conceptos importantes que nos va a dar la NIF 9 y que tenemos que ir considerando. Eh, Cuando hablamos de la NIF 9, que son instrumentos financieros, generalmente estamos hablando de inversiones y de bonos, de cuentas por cobrar, de documentos por cobrar, pero todos estos instrumentos tienen una particularidad y es que ellos pueden ser negociados en mercados. Puede ser que yo sea quien tenga aquella cuenta por pagar, sea quien tiene aquel documento por cobrar y aún así yo puedo ir a un mercado y negociar. Por eso esa norma nos da estos conceptos básicos. Nos habla de un inversionista y de un inversor
Los instrumentos financieros van a tener una parte y una contraparte. Si bien es cierto, uno tiene la cuenta por cobrar, para uno es una cuenta por cobrar y para la otra parte es la cuenta por pagar. Uno tiene cuenta por pagar y el otro cuenta por cobrar. Y ahí es donde tendríamos al inversionista y al emisor. El emisor es quien generó el documento y el inversionista quien lo está recibiendo. Como estos documentos se pueden negociar, hablamos de que hay mercados, ya sean primarios o secundarios. Un mercado primario es cuando aquel documento se emite por primera vez. Es la primera relación que hay entre emisor y inversionista. Ahí estamos hablando de que hay un mercado primario para cualquier instrumento financiero. Pero ya posterior a esa primera transacción, van a haber transacciones adicionales, principalmente, por ejemplo, ahora que vimos el tema de patrimonio, que también pues puede ser perfectamente un instrumento financiero, se emiten las acciones en un mercado, pero ese dueño no lo va a tener para el resto de su vida. Las acciones tienen como fin, como vimos en algún momento de la presentación de patrimonio, comprarse y venderse y ahí se van revendiendo. Entonces, ahí van a surgir intermediarios que son compradores posteriores que realizan precisamente eso. Compran el instrumento y después lo van a revender. Estos intermediarios los hay de muchas formas. Pueden ser entidades financieras, pueden ser eh, puestos de bolsa, ¿verdad? Hay varias formas en que se puede hacer esa reventa. Y siempre que hablamos de un intermediario, estamos hablando de que ya es una venta secundaria. Estamos en un mercado secundario, que es un mercado de reventa de los instrumentos. Y dos términos que ya también hemos utilizado en el tema anterior, que es el valor nominal y el valor razonable. Valor nominal, que es por el que se emite un título. Si yo hice un documento por pagar con alguien, ese monto que viene escrito en el documento es el valor nominal y es por el que va a quedar el documento para toda su vigencia. Pero aún así no es el valor que tiene en el mercado. En el mercado vimos con las acciones, por ejemplo, que se pueden vender por un valor superior o por un valor inferior. Aquí lo vamos a tener igual. Se generó por un valor, pero en el mercado puede tener un valor mayor o menor. Y ahí hablamos de un valor razonable, que es un valor por el cual el instrumento financiero se puede negociar. Estos son los conceptos que nos van a interesar para este tema. Vean que son un poco más de finanzas, hay los que ya han llevado los cursos de finanzas, algunos de estos ya los conocen de estos cursos. Hasta aquí tenemos alguna consulta. ¿No? Bien, la NIF 9 nos habla de 3 tipos de instrumentos. Instrumentos al costo amortizado, como por ejemplo una cuenta por pagar, que lo que vamos a hacer es irle pagando, no sé, mes a mes un monto. Después de que nosotros hacemos aquel pago, la cuenta va disminuyendo. Eso es lo que vamos a conocer como costo amortizado. Es una cuenta que tiene un monto original y que con cada uno de los pagos que nosotros realizamos va a ir disminuyendo. Es una cuenta a costo amortizado. Y posteriormente, la norma nos habla de dos tipos de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos instrumentos son los que normalmente utilizábamos en el curso de contabilidad básica, que al final del periodo a nosotros nos interesa saber cuánto es lo que vale en el mercado y nosotros lo actualizamos y vamos a tener una ganancia, una pérdida al comparar el registro que tenemos en la contabilidad
con el registro que tienen en el mercado. Esos son los instrumentos financieros a valor razonable. Ahí hablamos principalmente de lo que son acciones. Yo compro una acción y no compro la acción porque me interesan sus dividendos, sino que me interesa porque en unos meses puede ser que la acción suba y entonces yo me gano ese incremento en el valor. Ese es mi ingreso. Y lo vamos a tener eh, con cambios en resultados o con cambios en el otro resultado integral, dependiendo de si yo me dedico a manejar instrumentos financieros o si es una actividad complementaria a lo que se dedica la empresa. Si la empresa se dedica a comprar y vender títulos como un puesto de bolsa, pues será parte de su operación, pero una empresa que lo que está haciendo es invirtiendo sus excedentes, lo tendrá como una actividad aparte de su operación. Sí debo aclarar que hay instrumentos más complejos de los que vamos a ver en este curso, que ahí pues los verán en en curso de mercado de valores, como por ejemplo los swaps, los futuros y las opciones, que la norma también contempla. Pero para fines nuestros, como no son instrumentos tan comunes a nivel nacional, no vamos a ver su registro. Como les decía, bueno, si ya me adelanté un poco, el instrumento financiero lo podríamos tener como un activo, como un pasivo, y ahí es donde tendríamos el tema 4 y el tema 4 y el tema 5, que serían el capítulo 3 y 4 de la antología, donde vamos a ver eh, que una parte lo va a registrar como un pasivo cuando lo genera y otra parte lo va a registrar como un activo, que es quien compra aquel pasivo. Una empresa genera un bono y ese bono la otra empresa lo va a registrar como una inversión. Y la NIF 9 nos da los registros para ambos. Por el que vamos a comenzar hoy, va a ser el pasivo no corriente. Y en pasivo no corriente vamos a tener dos tipos de documentos. Un documento por pagar. Un documento por pagar vamos a entenderlo como una cuenta de largo plazo, tiene que ser superior a un año y van a haber dos posibilidades. Uno, un documento, digamos a nivel de un préstamo, por ejemplo, que nos haga un banco, o bien, ¿verdad? Un préstamo en el cual no tengamos ningún elemento de garantía, o bien puede ser un crédito en el que tengamos algún tipo de garantía. Y por otra parte tenemos los bonos por pagar. Aquí vamos a tener una diferencia entre ambos. Ambos son deuda de largo plazo, son elementos de financiamiento de las empresas, pero uno es emitido por una institución externa, el documento por pagar, por ejemplo, la empresa pida un crédito prendario o hipotecario, entonces ahí genera el documento por pagar y lo vamos a ir pagando, valga la redundancia, a lo largo del tiempo, hasta que se extinga la deuda. Por su parte, los bonos por pagar es un documento autoemitido por la empresa. También es deuda, también es por un tiempo. Vamos a irlos pagando y conforme vayamos pagándolos, se extingue la deuda. Pero vean que uno es generado por mí y el otro es generado externamente. Esa es la diferencia que vamos a tener entre ambos. Y si va a haber un tratamiento muy similar en el sentido que ambos, yo tengo que pagarles un gasto por interés. El gasto por interés, bueno, creo que ese lo conocemos. Vamos a ver que hay dos formas de calcularlo en este curso.
Cuando nosotros vamos a ir amortizando un documento de largo plazo, ya sea un bono o un documento por pagar, vamos a tener que pagar el interés más la deuda. Entonces, realmente si me prestaron un monto X, no sé, me prestaron 100 unidades monetarias, al final voy a tener que pagar más de una u otra manera. Voy a tener que, no sé, al final pagar 120. Ese adicional es el que vamos a tener como gasto por interés, el cual pues constituye un eh, elemento del estado de resultados a manera eh, eh, de gasto eh, deducible para fines de renta, parte de los gastos de operación. Bien, hasta aquí tenemos consulta. ¿No? Bien. Ya sea cualquiera de los dos instrumentos que vimos anteriormente, van a tener una tasa nominal y una tasa efectiva, una tasa de interés nominal y una tasa de interés efectiva. La tasa de interés nominal vamos a considerar la tasa de interés por la que se emite un documento. Yo voy a un banco, pido un crédito y me generan una deuda con una tasa de interés. Tengo un monto y una tasa de interés que va taxativamente en el documento que me está generando la institución. Pero, como les digo, algunos instrumentos pueden ser negociados posteriormente. Alguien puede estar interesado en adquirir aquel título de deuda. Lo más común es en el caso de los bonos, la empresa genera un bono, alguien lo compra, tiene la posibilidad de recibir aquel rendimiento y pues si en algún momento consigue un rendimiento mejor, vende el que tiene o si ocupa alguna liquidez, puede vender el que tiene. Y entonces hablamos de que hay una tasa efectiva. La tasa efectiva es una tasa que devenga aquel interés en el mercado. Entonces aquí vamos a estar jugando con dos tipos de tasas de interés. La tasa de interés que tiene el instrumento con el que estemos trabajando y la tasa efectiva, que es una tasa de interés que el mercado considera que corresponde a aquel título. Eh, Generalmente, por ejemplo, en el caso de los bonos, si un bono tiene eh, un, un rendimiento muy bueno, la tasa efectiva va a ser superior. Si por el contrario que el bono es muy malo, va a tener una tasa inferior. Y aquí, ay, vean, y aquí hablamos como en las acciones, que los bonos entonces, o instrumentos de pasivo, pueden eh, venderse con prima, con descuento o a su valor par. Todo va a depender de la tasa de interés nominal y de la tasa de mercado. Si el mercado considera que la tasa del título no es la correcta, va a venderse con prima o con descuento. Prima, ¿verdad? Va a ser que van a cobrarle una tasa mayor a la que tiene el instrumento, descuento, una tasa inferior a la que tiene el instrumento. Y si se vende su valor par, significa que aquel instrumento está ofreciendo una tasa de interés justa de acuerdo a las condiciones que ofrece la empresa. ¿Dudas hasta aquí? Profe, Sí, entonces siempre en la venta de bonos, estos se venden digamos, a valor de mercado. ok. Este, ahí vamos a devolvernos a un elemento.
Cuando usted hace la venta primaria, lo más común es que esa venta primaria vaya a su valor nominal. Usted negocia con un comprador y le hace el título por el valor nominal. Pero ya posteriormente ventas, eh, ¿verdad? Que se hagan después de esa venta primaria, van a ir siempre al valor razonable. Entonces ahí sí tenemos que ir conociendo cuánto es la tasa de interés de mercado. La tasa de interés de mercado o razonable, no es otra cosa que la tasa de interés que están ofreciendo otros títulos al momento, ¿verdad? Ese momento en el mercado. Consideramos que mi empresa tiene bonos, pero también hay otras empresas que generan bonos. Entonces, si hay otros bonos que ofrecen una tasa de interés más alta que la mía, esa tasa más alta es la que va a considerarse como tasa de mercado, ¿verdad? La de valor razonable. Entonces, no siempre se va a valorar por el valor razonable. Generalmente es en ventas posteriores y la primera venta, la venta nominal, es la que generalmente se hace al valor nominal. ¿Está bien? Ok, muchas gracias, profe. Con gusto. Vamos a volver por aquí. Esta presentación es muy cortita, eh, pero vamos a ver que los ejercicios son sumamente extensos. Hoy no creo que nos dé tiempo a hacer más de 2 ejercicios. Pero bueno, ya vamos a irlo viendo. La tasa de interés de cualquier elemento de deuda, vamos a considerar dos tipos de cálculo: interés efectivo o línea recta. La NIF 9, que es la que nos va a regir, dice que se tienen que llevar o calcular por el método de interés efectivo. El método de interés efectivo es calcular los intereses sobre el saldo. Es decir, si yo le debo a la empresa, bueno, la empresa tiene una deuda en bonos de 1 millón de colones, sobre ese saldo es que voy a calcular los intereses. Si al siguiente periodo la deuda ahora es de 900,000, es sobre el nuevo saldo que quedó. El método de interés efectivo es calcular el interés sobre el saldo. El otro método para el cálculo de los intereses es por línea recta, y es que siempre pague la misma cantidad de intereses. Casi no se ve en el mercado, pero si se llegara a ver, contablemente no es permitido. La norma es muy clara que tiene que ser calculado siempre por el método de interés efectivo y llevar el activo, bueno, el pasivo, al costo amortizado hasta que llegue a cero la deuda. Vamos a ver que hay diferentes tipos de bonos. Hoy vamos a comenzar con el tipo más sencillo, una emisión de bonos sencillita. Nada más la empresa llega y emite bonos, pero en la práctica vamos a encontrar que hay otros tipos de bonos. Hay un tipo que nosotros ya comenzamos a ver en el tema anterior, que son los bonos convertibles. Los bonos convertibles son bonos que tienen la posibilidad de en algún momento, si el inversor lo desea, que no se le cancele el bono, sino que en lugar de cancelar el bono, que le demos acciones. Pasó de tener deuda a ser accionista de la empresa. Ese es el primer tipo de bonos que vamos a ir viendo en estos casos especiales. Vamos a ver lo que son bonos cero cupón. Este ya lo han visto un poco en el curso de contabilidad básica. Es un tipo de deuda en el que me dan un monto y posteriormente tengo que pagar un monto mayor. La diferencia entre el monto original y el monto final va a ser producto de un gasto por interés, pero que no está taxativamente ahí determinado
en el documento. Nada más nos dice que, bueno, yo recibo 1.000.000 y dentro de un año te voy a pagar 1.200.000. No se explica en ninguna parte cuál es la diferencia. Y la diferencia es el gasto por interés. Tenemos bonos seriados para fines de evaluación. Este nada más lo vamos a ver para las tareas, para aquí en clase, pero en el examen los bonos seriados no salen. Pero los bonos seriados son diferentes tipos de emisión que realiza la empresa con condiciones similares y que realmente la particularidad es que yo genero, no sé, bonos hago toda una emisión de bonos. Estos son los bonos A, estos son los bonos B, estos son los bonos C. Los bonos A tienen tanta tasa de interés durante tanto periodo, los B tienen estos y los C tienen estas condiciones. Son un conjunto de bonos que están diferenciados por una serie y de acuerdo a aquella serie van a tener diferentes tasas de interés o diferentes periodos de vencimiento. Y finalmente los bonos en moneda extranjera. Ahí vamos a retomar el tema de la NIC, de la NIC 21 de transacciones en moneda extranjera que vimos en contabilidad intermedia 1. Recordemos que cuando tenemos una cuenta en moneda extranjera, vamos a llevarla en esa moneda y al cierre de cada periodo nosotros vamos a actualizar aquella cuenta, siendo que tenemos una ganancia o una pérdida al momento de hacer aquella conversión, porque cuando yo emití el bono, lo emití cuando el tipo de cambio era 600. Al cierre puede ser que el tipo de cambio haya subido o que haya bajado. Entonces es un tipo de bono que tiene la particularidad que tengo que estar actualizando constantemente su saldo, porque no depende de mí, ni tampoco del documento como tal. El documento se emitió y es fijo, pero es en otra moneda. Y lo que nos exige la NIC es que nosotros lo dejemos en moneda funcional. Y la moneda funcional en nuestro caso va a ser colones. Si yo lo hago en una moneda diferente al colón, al final, al cierre del periodo, ya sea mensual o anual, tengo que hacer la conversión al nuevo tipo de cambio, compararlo con el que originalmente tenía y ver si hay ganancias o pérdidas. Y aquí termina la presentación, ya que básicamente son solo los conceptos. Ya vamos a comenzar a ver la práctica de cómo se hace la emisión de los bonos. ¿Dudas con la parte de los conceptos iniciales? ¿No?